Excelente día para cada uno de ustedes, queridos estudiantes. Es un gusto volver a conectarnos para continuar desarrollando nuestras actividades en el curso de literatura. En esta oportunidad vamos a analizar el impacto de la generación del 50 en la literatura peruana. ¿Cuáles serán las características de este grupo de escritores? ¿Quién será el personaje destacado de los relatos que generaron una controversia en la literatura de ese tiempo? ¿Cuál es la trayectoria de cada uno de sus representantes? Analizaremos los géneros literarios en el cual se desarrollaron. Es importante conocer el contexto histórico en el que se desarrolló esta generación, puesto que muchos de los hechos que se relatan en las historias de sus más destacados representantes parten de la vida cotidiana. En este caso, es preciso pues reconocer que los hechos que acontecieron en ese entonces estuvieron vinculados a la dictadura del militar Manuel Odría, quien se autoeligió presidente durante las elecciones de 1950. Hay que entender que él ingresó al poder a través de un golpe de Estado en el año 1948. Propone las elecciones en las que pues, se autoelige presidente en el año 1950. Asimismo, es preciso destacar pues, que en este tiempo ya se veía desarrollar una migración masiva del campo a la ciudad. Esto pues producido a partir de los años 40, a causa de la miseria provinciana. Esto empuja a los indígenas a emigrar hacia las grandes ciudades. En este caso, Lima es en donde se produce una explosión demográfica, ¿no? Y como consecuencia, el fenómeno del llamado las barriadas. En el caso de Lima, pues, entró en profundos cambios, ¿no? Con la aparición de lo que hace un momento mencionamos como barriadas, invasiones o pueblos jóvenes. Es en este contexto en que los escritores tenían nuevas realidades al frente, entre ellas la aparición de sujetos marginales y desplazados socialmente, que van a ser tomados en cuenta en el desarrollo de las obras literarias de la época. Muchos comenzaron a explorar estas temáticas también desde el ámbito de la lírica, ¿no? En este caso, la poesía social, que buscaba hacer visible, por ejemplo, la explotación y el sometimiento racial, hasta la narrativa enmarcada en ambientes urbanos y cosmopolitas que permitían la descripción de personajes marginales. Bien es cierto, los migrantes pensaron tener una mejor oportunidad aquí en Lima, en la capital, pero se van a dar cuenta pues que van a vivir en una ciudad muy distinta al hábitat en el que se desarrollaban. Ahora en la ciudad van a conocer la miseria, una miseria más aguda que aquella que les llevó a abandonar las tierras de las provincias de pues un tanto la situación en la que se vivía en Lima en esos años. Si bien es cierto, el presidente de ese entonces había desarrollado una política de modernización. Ahí vemos pues el auge de la infraestructura urbana, ¿no? Tenemos aquí la edificación del Estado Nacional, el Hospital Militar, el Ministerio de Educación, el Hospital del Empleado, las obras que se hicieron en ese entonces. Pero hay que entender que Lima no es el Perú. El Perú lo conforman todas sus provincias, todos sus distritos, ¿correcto? Todas las ciudades. Pero estábamos dando auge a la urbe. ¿Y qué pasaba con las personas de la, en este caso, de la parte andina? Grandes necesidades
inmensas necesidades que los obligaron a salir de su terruño y buscar un mejor futuro para sus hijos, para sus familias, encontrando pues una ciudad muy distinta, una ciudad que los marginaba. Es en este contexto en el cual ellos se van a desarrollar. En el ideal de conseguir un lugar donde vivir, van a iniciar la superpoblación de la capital, ¿correcto? Y vamos a originar lo que conocemos como las barriadas. Aquí tenemos pues los cerros, en este caso se van a poblar. Lima va a abarrotarse de, en este caso, pobladores andinos que van a dificultar el modo de vida de estos personajes, pues, que luchan por un futuro mejor. Ahora vamos a hablar acerca de la generación del 50. La generación del 50 pues es un grupo de escritores con un ideal en común, ¿no? Que surgen en el ambiente cultural que había en la época. Estos jóvenes escritores eran pertenecientes a un círculo de intelectuales, muchos de ellos se habían conocido en la misma universidad, San Marcos, ¿no? Y todos estaban deseosos pues de referir esta nueva realidad social. Pronto recibieron el nombre de la generación del 50, puesto que empezaron a realizar sus producciones en esta época. Si bien es cierto, la corriente precedente fue el indigenismo, pero nosotros vamos a darle otro matiz. En este caso, nuestro personaje ya no va a ser un indígena de carne y hueso, con necesidades, con sufrimiento, sino el migrante provinciano que sale de su terruño para buscar y labrarse un mejor futuro y va a encontrar una ciudad caótica, una ciudad que lo margina, ¿no? Los autores realizaron reformas con respecto a las corrientes anteriores, la precedente y la indigenista. La temática se puede considerar como el eslabón entre la nueva mirada de los escritores hacia el mundo urbano y dejando atrás el indigenismo. Es un momento en que la literatura se vincula sólidamente con el tema del desarrollo urbano y la experiencia de la migración andina, presentando la realidad de la urbe cambiante, la aparición de personajes marginales y problemáticos. Aquí vamos a ver pues una literatura que se desarrolló en los distintos géneros, no solamente en la narrativa, sino también en la lírica, con una marcada tendencia social y pura al mismo tiempo, reforma estructural en la redacción de sus composiciones poéticas. Tenemos también a representantes en el teatro, que lo vamos a ver posteriormente. En el caso de la narrativa de los 50, está conformada por un conjunto de escritores que tuvieron el mérito de registrar personajes y problemas que en ese momento se estaban generando en la capital por efectos de la modernización del país. Es un nuevo realismo, un realismo urbano. Entre la problemática que registran estos autores podemos mencionar la migración de las grandes masas de provincianos, la explosión demográfica de la capital y el surgimiento de las barriadas. Aquí vamos a destacar dos aportes trascendentales, fundamentales de esta agrupación de jóvenes escritores. En primer lugar, haber dado la visión más completa y compleja del Perú del siglo XX, con sus fenómenos urbanos, rurales, migración, explosión demográfica, problemática social que se vio afectada en este caso, no solamente en el campo que se quedó pues sin habitantes, por decirlo así, sino también cómo esos habitantes tratan de adaptarse a una nueva situación muy distinta a la que ellos estaban acostumbrados. Y en segundo lugar, haber asimilado las técnicas narrativas modernas provenientes sobre todo de escritores como James Joyce, William Faulkner, quienes influyeron pues notablemente en estos escritores, técnicas como la perspectiva múltiple, diferentes narradores, el monólogo interior, que son algunas de las estrategias pues, algunas de las técnicas que utilizaron estos escritores mencionados. También se puede destacar pues que influyeron notablemente en el caso de la literatura fantástica el señor Jorge Luis Borges y Franz Kafka. Ahí tenemos a dos escritores que podemos mencionar. Tenemos al
señor José Díez Canseco, que es considerado como el precursor de la narrativa de los 50 en cuanto a el desarrollo de una literatura teniendo como escenario la urbe, ¿no? Y se le dice precursor pues porque se destacó en los años 1938 con el cuento El Trompo, involucrado en la obra Estampas Mulatas. Y abajo tenemos al señor Enrique Congres Martí, que es considerado el iniciador de esta generación con la obra Lima Hora Cero, del cual destacamos el cuento El niño de junto al cielo. Vamos a ver ahora la línea temática. Características. Trata el tema de la ciudad moderna a partir de la migración. Se enfatiza el tema urbano y se privilegia la visión de las barriadas. Ahí está, como podemos ver. La imagen sobre la ciudad que proponen sus autores es eminentemente crítica, un tanto atemorizante, se puede decir así. Congres lo considera a Lima como el monstruo de 1.000.000 de cabezas. Julio Ramón Ribeiro, una gigantesca mandíbula. Describe las peripecias de las clases medias situadas en una especie de modernización, y ahí está, lo podemos observar, cómo ellos buscan un lugar donde vivir, ¿no? En plena modernización en la capital tenemos gente necesitada que busca un lugar para poder pasar sus días de una mejor manera. El personaje principal es el migrante provinciano. Líneas temáticas tenemos 3: el neoindigenismo, movimiento literario que aborda el tema indígena, todavía estamos hablando de escenarios, la parte andina, cultiva el realismo mágico andino, postula un lenguaje parecido al real, sentimientos por la cultura oral, cultura andina, y la temática indigenista como un desafío social. Tenemos a el señor Manuel Escorza, tenemos a Carlos Eduardo Zabaleta y a Eleodoro Vargas Vicuña, que es el último. En el caso del neorrealismo, otra línea temática, busca presentar la experiencia cotidiana tendiendo a analizar en profundidad los hechos, la psicología de los personajes, presentando muchas veces una crítica a la crueldad o un desdén hacia la autoridad. Refleja la situación política y social de una época difícil de privaciones y sacrificios del hombre común y trabajador. Presenta como escenario la ciudad de Lima. Aquí tenemos a Enrique Congres Martín y Osvaldo Reynoso, ¿no? Representante del realismo crítico. Otra de las líneas temáticas es el realismo fantástico, donde tenemos a un único y más destacado representante, el mejor cuentista que hemos tenido en estos años. Me refiero al señor Julio Ramón Ribeiro. Él representa el realismo fantástico. Los escritores muchas veces representan la vida difícil y dramática de la clase baja. Refleja la desesperación, la frustración y la pobreza por la que estaban pasando. Muestra la angustia, tensiones y frustraciones de sus personajes. Dentro de los representantes tenemos a Carlos Eduardo Zabaleta, uno de los mejores cuentistas peruanos del siglo XX, influidos por Joyce y Faulkner. Renovó la estructura y el estilo de la novela y el cuento peruano. Un destacado catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, su alma mater, que estudió en sus inicios medicina, pero después culminó por su carrera en la Facultad de Letras. Una infancia vinculada al ambiente rural, ya que fue caracino de nacimiento, y eso le sirvió de inspiración en buena parte de su creación literaria. También se destacó como diplomático, en este caso fue agregado cultural en la Embajada Peruana de La Paz. Y en todas esas ciudades dictó conferencias acerca de la literatura peruana. Entre sus destacadas obras vamos a mencionar Los Singar, La Batalla y otros cuentos, El Cristo Villenas, Huérfano de mujer y Los Aprendices, entre otras. También tenemos al señor Enrique Congres Martí. Es uno de los primeros narradores en manifestar en su obra el interés por los problemas humanos, sociales, éticos que aquejan a la población de los barrios urbanos marginales. Como les decía, es el iniciador del realismo urbano. Con sus obras Lima Hora Cero tenemos no una, sino muchas muertes.
Fue el primero que se internó en el análisis de la marginalidad del migrante provinciano. Gracias.